Bienvenidos a El Debate. Hoy vamos a poner el foco en una realidad que afecta a más de 3 millones de personas en España: la vida financiera del trabajador autónomo. Un camino donde, la libertad y la pasión por el propio trabajo a menudo conviven con una precariedad económica que es constante. Nuestro material de referencia propone una serie de estrategias para navegar estas aguas turbulentas, y a partir de ahí, surge nuestra discusión de hoy. La pregunta es clara. ¿Es un sistema financiero rígido, automatizado y con reglas fijas, como el conocido método de las 4 cuentas, la solución definitiva para la estabilidad del autónomo? ¿O, por el contrario, puede esa misma rigidez convertirse en una trampa, siendo más inteligente un enfoque flexible basado en principios de gestión que se adapten a cada realidad? Yo voy a defender que un sistema estructurado es francamente el único escudo real contra los peligros inherentes a ser tu propio jefe. Yo, en cambio, voy a argumentar que esa rigidez es contraproducente. Sostengo que la verdadera seguridad financiera no viene de seguir una fórmula a ciegas, sino de desarrollar una genuina inteligencia financiera, de la adaptabilidad y de una estrategia que sea totalmente personalizada. Para mí la cuestión de fondo es que los 3 grandes jinetes del apocalipsis del autónomo, la irregularidad de ingresos, los impuestos que parecen salir de la nada y la falta de una red de seguridad, no son problemas de mentalidad, son problemas estructurales. Y un problema estructural, exige una solución estructural. El sistema de las 4 cuentas, que consiste en separar los ingresos en una cuenta operativa, una para impuestos, una para el sueldo y otra para emergencias, es precisamente eso, una arquitectura financiera. Te obliga, desde el primer euro que cobras, a adquirir una disciplina, a entender qué dinero es del negocio, qué dinero es de Hacienda y esto es muy importante, qué dinero es tuyo de verdad. Fijar reglas como apartar un 30% para impuestos o pagarte un sueldo fijo no son caprichos, son mecanismos de defensa. Evitan esa llamada de pánico al gestor en abril, la que todos hemos hecho o hemos oído hacer a un colega, que empieza con un «creo que he metido la pata con los impuestos». El caso que se menciona de María, que de repente se encuentra con una deuda de 4.000 euros con Hacienda, no es una anécdota, es casi un rito de iniciación para el autónomo desorganizado, y es totalmente evitable. La automatización de este sistema es, en esencia, una infraestructura para la tranquilidad mental. Estoy completamente de acuerdo en el diagnóstico. Los problemas que describes son, el pan de cada día del autónomo, pero discrepo profundamente en la solución. Lo que propones como una infraestructura a mí me parece un corsé que no le sirve a todo el mundo y que de hecho puede llegar a asfixiar. La realidad del autónomo es la del festín o la hambruna, como dice el dicho. Un mes facturas 3.000 euros y al siguiente, con suerte, 800. Si en ese escenario de volatilidad aplicas un sueldo fijo y porcentajes rígidos, puedes encontrarte con graves problemas de liquidez justo cuando más necesitas el dinero en la cuenta del negocio para seguir funcionando. Y sobre el 30% para impuestos, es una simplificación tan grande que roza lo peligroso. Dependiendo de tu tramo de IRPF, de las deducciones que tengas, del IVA que soportas, esa cifra puede estar muy lejos de la realidad. Te puede llevar a inmovilizar un capital que necesitas, o lo que es peor, a darte una falsa sensación de seguridad para luego llevarte el susto igualmente. Para mí, el objetivo no es seguir un sistema, es desarrollar criterio. Es entender tu flujo de caja, aprender a hacer previsiones y tomar decisiones informadas, no cederle toda la responsabilidad a una serie de transferencias programadas. Entiendo el argumento de la flexibilidad, pero creo que se subestima el poder de la rigidez como herramienta conductual. Aquí entramos en el terreno de la economía del comportamiento. La automatización no es solo una herramienta de contabilidad, es una defensa contra la fatiga de decisión. El autónomo toma cientos de decisiones al día sobre su trabajo, sus clientes, sus proyectos. Lo último que necesita es tener un debate interno cada vez que cobra una factura sobre si ese dinero puede ir a la compra de la semana o debe guardarlo para el IVA trimestral. El sistema toma esa decisión por él, y eso libera un espacio mental que es valiosísimo. Asignarte un sueldo fijo, aunque la facturación fluctúe, te obliga a construir un colchón y te permite tener una vida personal ordenada en medio del caos profesional. No es una limitación, es una liberación de la carga mental que supone gestionar la incertidumbre a diario. Me gusta que lo lleves al terreno de la psicología, porque es clave. Pero ese cortafuegos del que hablas se puede convertir muy fácilmente en una jaula. Te planteo un escenario muy real.
¿Qué ocurre si surge una oportunidad de inversión crucial para tu negocio? Imagina un curso de especialización que te abrirá las puertas a clientes más grandes o una nueva herramienta de software que podría duplicar tu productividad. Si el dinero está bloqueado en la cuenta de impuestos o en la de sueldo por una regla automática que pusiste hace 6 meses, ¿qué haces? ¿Pierdes la oportunidad? Un enfoque más ágil, quizás con una única cuenta de negocio pero con presupuestos claros y revisados mensualmente, te da una capacidad de reacción que el sistema rígido te quita. A veces, la salud y el crecimiento del negocio deben primar sobre la simulación de tener una nómina como la de un empleado por cuenta ajena. El autónomo no es un empleado de su propia empresa, es el director financiero. Y un director financiero necesita liquidez y capacidad de maniobra. Es un buen punto, pero el escenario que planteas, el de la oportunidad de oro, es la excepción, no la regla. La regla para la inmensa mayoría de los 3 millones de autónomos es la lucha diaria contra la irregularidad y el susto fiscal. Un fondo de emergencias bien dotado, que es la cuarta cuenta de este sistema, está precisamente para cubrir esas oportunidades o imprevistos. Pero la prioridad absoluta, la base de la pirámide, es crear estabilidad. Y eso me lleva de vuelta al tema de los porcentajes. No me convence el argumento de que el 30% es peligroso. Su objetivo no es la optimización fiscal perfecta al céntimo, su objetivo es la supervivencia. Claro, pero ¿a qué coste a largo plazo? ¿No estamos sacrificando el crecimiento por una falsa sensación de control? Te devuelvo la pregunta. ¿Qué coste tiene una deuda de 4.000 euros con Hacienda que no puedes pagar? El 30% es un colchón de seguridad conservador. Es infinitamente mejor haber apartado de más y que en la declaración te devuelvan dinero a enfrentarte a un requerimiento de pago que te desestabiliza por completo. Para la gran mayoría de autónomos que son expertos en lo suyo, pero no en fiscalidad, esta regla simple es un ancla, es una boya en medio del océano. La optimización, el ajuste fino, eso viene después. Es como construir una casa. Primero pones los cimientos y levantas la estructura y luego ya te preocuparás del color de las paredes. Y seamos claros, ese 30% no es una condena perpetua, es el punto de partida. Tras el primer año, con datos reales en la mano, un buen gestor te ayudará a ajustarlo a un 25% o un 35% según tu tramo y tus deducciones. Pero empezar sin ninguna regla es como zarpar sin brújula. Empezar con una regla conservadora es zarpar con una brújula que te lleva a un puerto seguro, aunque no sea por la ruta más rápida. Vale, te acepto la analogía de la casa, me parece buena. Sin embargo, creo que la metáfora tiene un límite. Siguiendo con ella, lo que me preocupa de tu método es que le estás dando al autónomo un manual de cómo construir una casa prefabricada, pero no le enseñas nada sobre arquitectura. Pensemos en las consecuencias a largo plazo. ¿No estamos creando una dependencia, una especie de analfabetismo financiero tutelado? En lugar de animar al autónomo a entender su declaración trimestral, a buscar activamente qué gastos son deducibles, a comprender cómo funciona su fiscalidad, se le da un mensaje muy simple: aparta este porcentaje y olvídate. Eso choca frontalmente con la idea de que el autónomo debe ser el director financiero de su negocio. El material de referencia insiste en la importancia de tener un buen gestor. Pero ¿de qué sirve un gestor que te asesora si tú, como cliente, te limitas a seguir una regla porcentual ciega? El gestor te puede decir: ojo, podrías deducirte esto, o cuidado con este tipo de ingreso. Pero si tu dinero está rígidamente separado y no entiendes el por qué, no puedes actuar sobre ese consejo. No estoy de acuerdo en que una cosa excluya a la otra. Puedes tener un sistema automatizado y al mismo tiempo educarte financieramente. De hecho, yo diría que el sistema te da la paz mental necesaria para poder hacerlo. Cuando no vives con el estrés constante de si podrás pagar la próxima cuota o el siguiente trimestre de IVA, tienes la capacidad y la energía para aprender. Es entonces cuando puedes sentarte con tu gestor y tener una conversación productiva. Y aquí es donde las herramientas tecnológicas son clave. El uso de plataformas de facturación como Holded o de control de gastos como Fintonic, junto con la automatización de las transferencias, libera al profesional. Le permite delegar la carga administrativa a la tecnología para poder dedicarse a lo que de verdad le genera ingresos: su trabajo. Evita errores fatales que se mencionan en el material, como no perseguir facturas impagadas o no llevar un registro de los gastos deducibles, que es un problema increíblemente común. No es abandono. Es delegación inteligente. Perdona, pero ahí creo que confundimos dos conceptos muy distintos. Usar herramientas para asistir y dejar que las herramientas decidan por ti.
Una cosa es usar un software para generar una factura más rápido y otra muy distinta es depender ciegamente de una automatización sin entender qué está pasando por detrás. Eso no es delegar, es abdicar. Es una renuncia a la responsabilidad. Si el autónomo no revisa activamente sus finanzas porque confía en que sus transferencias automáticas lo solucionan todo, se vuelve ciego a riesgos estratégicos gravísimos que la propia fuente menciona. Te pregunto directamente, si todo está automatizado, ¿en qué momento exacto se supone que el autónomo debe pararse a analizar si su modelo de negocio es sostenible? Dime, ¿qué sistema automático te avisa de que tu dependencia de un solo cliente, del que procede más del 75% de tus ingresos, te está convirtiendo en un potencial falso autónomo y te está poniendo en un riesgo legal y de negocio enorme? La automatización no te va a avisar de eso. Las herramientas deben ser el copiloto que te da datos, no el piloto automático que te lleva a un destino que no has elegido. El objetivo es usar la tecnología para tener una visión más clara, no para poder mirar hacia otro lado. La alternativa que propones, la de una gestión manual y consciente en todo momento, me parece poco realista para la mayoría. Un diseñador gráfico, un traductor, un electricista, quieren dedicar su tiempo a su oficio, no a convertirse en contables a tiempo parcial. La automatización no es mirar para otro lado, es poner los sistemas de seguridad en piloto automático para que tú puedas concentrarte en pilotar la estrategia del negocio. El sistema detecta y aparta el dinero para impuestos, te paga un sueldo predecible y ahorra por ti. Eso no te impide en absoluto sentarte una vez al mes a revisar tus cuentas para tener esa visión estratégica de la que hablas. De hecho, te lo facilita, porque cuando te sientas, los datos ya están ordenados. Ves claramente cuánto has gastado, cuánto has apartado, cuánto te queda. El sistema hace el trabajo pesado para que tú puedas hacer el trabajo inteligente. Yo lo veo de una forma distinta. El problema es que esa revisión mensual se convierte en una simple formalidad si las decisiones importantes ya están tomadas por el sistema. Lo que yo defiendo no es una gestión manual caótica, sino un sistema basado en principios flexibles y en la toma de decisiones consciente. Por ejemplo, en lugar de una regla fija del 30% para impuestos, el principio sería: cada mes revisaré mi previsión de IRPF e IVA con los datos reales de facturación y gastos, y apartaré la cantidad precisa. En lugar de un sueldo fijo, el principio podría ser: este mes cubriré mis gastos personales fijos y el excedente lo reinvertiré en el negocio según mi plan estratégico, o lo guardaré para sacar un dividendo en un mes de bonanza. Requiere más implicación, por supuesto, pero convierte al autónomo en un agente activo de su éxito financiero, no en un mero seguidor de reglas que quizás ni siquiera entiende por completo. La verdadera seguridad no viene de un sistema rígido que te protege de ti mismo, sino de la capacidad de entender tu situación y adaptarte a ella. En resumen, y para concluir, mi posición es que la adopción de un sistema definido, con reglas claras y apoyado en la automatización, es el cimiento indispensable para la viabilidad a largo plazo del autónomo. Proporciona la estructura y la disciplina necesarias para neutralizar la incertidumbre endémica de esta forma de trabajar, creando un entorno de previsibilidad que permite al profesional centrarse en prosperar, en lugar de estar constantemente sobreviviendo. Es un plan de acción concreto y probado para pasar del caos al control. Y mi conclusión es que, si bien la estructura es importante, un sistema rígido e impersonal ignora la naturaleza dinámica y a menudo volátil del trabajo por cuenta propia. La verdadera resiliencia financiera no reside en la automatización ciega, sino en la educación financiera, en la capacidad de adaptación y en la creación de una estrategia hecha a medida. Los principios deben guiar a las herramientas y no al revés. Solo así el autónomo será verdaderamente el dueño de su destino profesional y, sobre todo, financiero. Creo que, a pesar de las diferencias, ambos puntos de vista convergen en una idea central. La gestión financiera proactiva no es una opción para el autónomo, es una obligación ineludible. Conocimiento interno. El mensaje de fondo que transmite el material es claro. Ignorar el destino de cada euro que se factura es el camino más rápido hacia el fracaso. La discusión sobre cuál es el mejor método solo demuestra la complejidad del tema y la necesidad de que cada profesional encuentre el suyo y siga profundizando en él.